Muy buenas noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española. Qué grande es el cine. Hoy además en una noche especial, mañana es Nochebuena y hemos querido celebrarlo con todos ustedes con una de las mejores comedias de la historia del cine. Yo creo que si hiciéramos una lista, y de hecho se han hecho varias, estaría pues entre el lugar 2, 3, siempre está así, a veces incluso en el número 1. Es naturalmente To Be or Not To Be, de Ernst Lubitsch, Ser o no ser. Una película que tardó 30 años casi en estrenarse en España, prohibida por la censura española. Yo recuerdo que cuando se vio la primera vez, me parece que fue el Cine Bellas Artes de Madrid, fue un descubrimiento para muchísima gente, entre ellos naturalmente también estaba yo. Fue salir del cine como de una verdadera fiesta. Habíamos visto otras películas de Lubitsch, yo no conocía To Be or Not To Be, pero fue realmente deslumbrante. Hemos puesto algunas películas de Lubitsch en este programa, creo recordar Lo que piensan las mujeres y sobre todo una de sus obras maestras, que es El bazar de las sorpresas, The Shop Around the Corner. Pero yo creo que Lubitsch tiene, según van pasando los años, el tamaño de los verdaderamente grandes, de esos 10 grandes, de John Ford, de Kurosawa, de Howard Hawks, de Hitchcock, de Mizoguchi. Tiene una cantidad de obras maestras increíbles. A mí va por épocas, pero yo creo que una de sus películas del mudo, que es El príncipe estudiante, el viejo Elder, me parece que esa es una verdadera joya. Él estaba muy influido por Chaplin en esa época. Como Chaplin viene de las variedades, ¿no? Como Stan Laurel también, creo que para ellos haber visto Una mujer de París fue algo realmente excepcional. Se dieron cuenta de que podían trabajar la comedia nostálgica y dramática desde otra perspectiva. Pero bueno, qué decir de La viuda alegre que hizo Lubitsch, que eso es una verdadera estallido de violencia, de alegría, de sensibilidad. Y por no hablar de otra que es una de mis favoritas, también con esta que vamos a ver hoy, que es El diablo dijo no, que esa es otra de las obras portentosas de él. Pero bueno, está lleno de obras maestras. Es un autor que tiene mucho que ver con Neville, en busca siempre de un tiempo perdido, con un spleen desaparecido, con una nostalgia de otro tiempo, pero que él lo sabe insuflar de humor, de melancolía, de romanticismo. To Be or Not To Be además es un homenaje al teatro y a los intérpretes. Pero bueno, podría estar horas hablando de Lubitsch. Para eso está aquí Miguel Marías. Buenas noches. Y felices Pascuas. Que háblanos un poco de To Be or Not To Be. Bueno, To Be or Not To Be, yo creo que además de una comedia, es una película que demuestra que el sentido del humor es un arma de resistencia. Porque es una película que yo creo que además de una comedia es una película muy seria, que está rodada justamente en el momento en que la guerra le iba a los aliados peor. En ese momento los ejércitos de Hitler avanzaban aplastantemente por toda Europa, el panorama se veía muy negro. Cuando se estrenó la película ya había entrado en guerra a Estados Unidos, pero en el momento en que se hizo todavía no había entrado y la contienda se veía cada vez peor, tanto en Asia como en Europa. Y realmente atreverse a hacer una película con este tono, decidiendo como arma, en lugar de como se estaba presentando algunas veces, como algo superpoderoso, temible y que nos iba a aplastar a las fuerzas nazis, sino coger el lado de ridiculizarlo, es algo que había hecho ya justamente en el año 40 Chaplin con El gran dictador y que en el mismo año 42 hizo Lubitsch con Once Upon a Honeymoon, y que son tres películas, digamos, de resistencia antinazi, muy serias las tres, pero que las tres se basan en ridiculizar completamente al enemigo y, digamos, desacreditarlo. Yo creo que es una película que tiene una construcción prodigiosa, como he visto muy pocas veces. Creo que tiene uno de los guiones más admirables, imaginativos y complejos que se han hecho nunca. Pero también es un buen indicio de cómo con un buen guión no basta, porque me gustaría saber con este guión lo que hubieran hecho la mayoría de los directores, que seguramente se hubieran armado un lío horroroso y nos hubiéramos aburrido probablemente como monos. Porque es una película de una dificultad extremada que juega constantemente no ya entre la realidad y la ficción, sino diversos niveles de interpretación, y consigue además que todo eso el espectador no se pierda nunca, pese a la complejidad que hay y pese a que muchas veces está jugando como parte del gag a que no sepas muy bien si los que están interviniendo son nazis de verdad o nazis de opereta interpretados por los actores polacos. Y yo creo que con eso básicamente damos la presentación de esta película, donde se confunde mucho, ¿verdad, Miguel? La realidad con la representación, ¿no?
Señor Porto, don Juan Antonio, buenas noches. Sí, yo creo que es un juego dialéctico entre la realidad y la representación de la realidad, y además lo anuncia muy pronto. Es decir, después de ese prólogo maravilloso en el que ya define a Hitler en ese comentario de que es vegetariano y sin embargo no se atiene a su dieta, a veces se traga países enteros. Enseguida vemos lo que a toro pasado descubrimos como una representación, pero que creíamos hasta que se descubre como una representación que era un momento de la historia, que por cierto termina maravillosamente con el Heil, yo mismo, que es una morcilla, por la cual reprende el director al actor secundario que interpreta a Adolfo Hitler. Bueno, creo que es una película memorable. Estoy de acuerdo con Miguel con que no hay arma como el humor, y sobre todo con el humor tan inteligente, tan irónico, tan imaginativo como el que es propio de esta película y que es probablemente su mejor característica. Sí, efectivamente, bueno, pues fue prohibida por la censura, por nuestra censura. Para nosotros tenía que ser, con El gran dictador de Chaplin, una película de nuestra primera mitad de la vida, y las dos son películas de nuestra segunda mitad. Yo lo lamento mucho porque me acuerdo mucho mejor de las de la primera mitad. Bueno, pero aún así, digamos, llegó a tiempo, sí recuerdo su estreno, fue una revelación, nos reímos todos a mandíbula batiente, entre otras cosas para vengarnos, bueno, de una manera pacífica, de aquellas inconsolables viudas del nazismo que dijo el poeta que nos mandaban entonces, ¿no? Y que fueron las que prohibieron que viéramos dos películas memorables a su tiempo. Las hemos visto a tiempo y las dos siguen de una vigencia absoluta. Dos comedias que son dos armas de combate, efectivamente. Es decir, es retar a ese ejército nazi teóricamente invencible y decirle, no os tenemos miedo. Entre otras cosas porque sois ridículos hasta en vuestra crueldad. Y además no tenemos miedo al peor de los miedos, que diría Churchill, que es el miedo al miedo. No os tenemos miedo y aquí os esperamos. Muy bien, muchas gracias. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Bueno, dinos algo antes de que veamos la película. Beatriz Pérez Aranda. Pues, ¿Tuví o no tuví? Como muy bien ha situado Miguel y también Juan Antonio, esta película pues se rueda en el año en el que todavía no se sabe qué es lo que va a pasar, por lo tanto ahí Lubitsch también es arriesgado, porque por ejemplo no se sabe que en Polonia pues al final va a ser donde más o un número mayor de judíos van a morir en los campos de concentración, con lo cual también hay que tener cierta generosidad a la hora de ver, y me refiero a unas frases que luego están en la película. Él tiene que hacer un escrito en el New York Times defendiéndose de todas las críticas cuando se estrena la película, diciendo que además, por supuesto, él no pretende meterse con los polacos, ni muchísimo menos, sino que lo único que intenta es una sátira al nazismo y también al mundo de los actores, a ese mundo en el cual pues se sobreactúa o se puede llegar al divismo, como otras frases que también luego comentaremos después de la película. Entonces él lo que intenta es ironizar con esos dos mundos, y al final también son personajes como un poco como los de Pirandello, ¿no? Que no saben en algunos momentos si están en la realidad o están en la ficción, pero que también dentro de la ficción, realidad o realidad-ficción, saben improvisar, o sea que tampoco ironiza, pero tampoco les deja mal. En este momento en el que Lubitsch tiene muchos problemas para rodar la película. Prueba de ello es que además él tiene que rebajar su sueldo y también tiene que rebajar el sueldo de los actores. A Carol Lombard no le importa en absoluto, dice incluso una frase que si es una mierda la película, llega a decir textualmente. Porque hablaba así ella. Hablaba así, si es así la película, pues que tendrá que acostarse con él cuando finalice la película, y si no, pues bueno, que con el puro hará algo. No vamos tampoco a contar más detalles.
también jugando con el Lubitsch mujeriego, el Lubitsch que también sale en este To Be or Not To Be. En un principio también la película se iba a llamar, por la censura también que habéis comentado, tardó 30 años en estrenarse en España. También hubo problemas. Carol Lombard, de taquilla, Carol Lombard murió al poquito antes de estrenarse la película. Eso pues causó gran impresión en Estados Unidos. También Estados Unidos se había metido en la Segunda Guerra Mundial y entonces pues no tuvo ese éxito de taquilla en un principio que se esperaba, y luego la censura que